empezar. Es tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Mírame Televisión, como cada lunes, como cada jueves, en Canarias al Día. Y la actualidad informativa en los últimos días ha pasado por los tribunales a raíz de dos decisiones fundamentales que cambian la realidad, por lo menos como la conocíamos hasta el momento. Una, la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha tumbado las restricciones impuestas por el gobierno regional en el nivel 3 para la isla de Tenerife, y la otra, la de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que ha cambiado la doctrina con una sentencia que abre la vía a la posibilidad de que los trabajadores temporales, aquellos que llevan ya más de 3 años encadenando contratos con la administración pública, en determinados casos puedan consolidar su plaza de una manera, la de indefinido no fijo, que hoy vamos a intentar entender también qué significa. Para todo ello, hoy vamos a contar con la presencia del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, a quien ya damos la bienvenida. Gerardo, muy buenas, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias. La verdad que han sido unos días bastante ajetreados en el ámbito jurídico y en los tribunales. Vamos a empezar por lo más reciente, por lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al aceptar esas medidas cautelares urgentes solicitadas por el sector de la hostelería en Tenerife. ¿Qué es lo que ha dicho el TSJ, Gerardo? Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha realizado una ponderación sobre los derechos que están en conflicto y yo creo que ha lanzado dos mensajes. En primer lugar, que no quedaba perfectamente justificada la culpabilidad de ese sector de la hostelería en el repunte de casos de COVID en Canarias y que no estaba justificado que su sacrificio fuese la solución para que ese repunte bajara. Y al mismo tiempo, pues hizo una ponderación respecto de la proporcionalidad de la medida y de cómo se estaba afectando a los derechos de esas personas. Hay que tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico existen determinados espacios en los que se puede suspender o restringir derechos y en otros no. No es lo mismo estar en un estado de excepción que en un estado de alarma, que sin esos estados excepcionales en una situación de aplicación de normas en general u ordinarias. El gobierno decidió no prorrogar el estado de alarma, decidió no ir por la vía de los estados excepcionales y de que esta situación de pandemia terminase por solucionarse por la legislación ordinaria. La capacidad que tienen los gobiernos y las administraciones con la legislación ordinaria de restringir y limitar derechos es muy poca y por lo tanto el nivel de exigencia de los tribunales para esa motivación y esa proporcionalidad es más exquisito que en un estado de alarma o de excepción. Eso quería preguntarle, me parece muy interesante porque ¿cuál ha sido el problema? ¿Que el gobierno no ha sido capaz de justificar bien esos motivos para colocar, o en este caso imponer, esas medidas de restricciones en el nivel 3? ¿O que la legislación realmente no permite o no le da capacidad al Ejecutivo, en este caso autonómico, para imponer ese tipo de restricciones? O sea, ¿hasta qué punto realmente se pueden restringir esos derechos? Son las dos premisas las que ha apuntado, las que ha usado el tribunal. En estos momentos, con la legislación ordinaria, no procede este tipo de limitaciones, sino cuando esté muy justificado y motivado, es decir, hay una razón de peso que justifique que ese sector, en este caso el de la hostelería, es el culpable o es el que promueve sustancialmente ese riesgo para la salud pública y la solución para retornar a unos mejores niveles de contagio es que la hostelería cierre en sus interiores. Si eso está justificado o no, a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no estaba especialmente justificado y sobre todo la proporcionalidad de las medidas y en comparación con otros sectores, otras fuentes de riesgo. La hostelería yo creo que sí ha tenido un cumplimiento exquisito de las medidas, las distancias, cuando han puesto aforos más limitados, distancias entre mesas. Creo que sí ha habido un esfuerzo por la hostelería para cumplir esos requisitos, pese a que suponía pues limitar su capacidad de ingresos, pero claro, ya cuando les dicen que directamente tienen que cerrar o no pueden espacios interiores siquiera usarlos, claro, ya es una medida desproporcionada que en una situación de aplicación de la legislación ordinaria, no la del estado de alarma o excepción, sino en la ordinaria, quizá no está justificada. Y entonces, ¿qué hay que hacer para que no sean estas circunstancias que al fin y al cabo, en uno u otro sentido, generen inseguridad jurídica para los sectores económicos? ¿Cómo se soluciona esta inseguridad? Aquí se pretende hacer un círculo cuadrado y eso no existe. O son círculos o son cuadrados. Es decir, aquí o estamos en una situación de peligro que para salir de la misma se necesita restringir y limitar derechos, o estamos en esa situación o no estamos. En su momento el Gobierno de la Nación decidió que no estábamos
en un supuesto en el que se tenían que limitar y suspender derechos fundamentales y por lo tanto optó por no prorrogar el estado de alarma o no decretar ningún estado excepcional. Una vez que se toma esa decisión, no se pone vigencia a ningún estado excepcional, jugamos con otras reglas del juego diferentes. Pero, sin embargo, pese a tomar esa decisión, parece que la postura es la de seguir limitando esos derechos como si estuviésemos en estado de alarma. Y claro, no puede ser así. Pero no habría que haber trabajado en la línea de decir, oye, si vamos a acabar con el estado de alarma, vamos a dar mayor seguridad reformando la ley, cambiando el marco normativo. No se ha perdido ese tiempo. Efectivamente, estos razonamientos jurídicos que doy yo o las resoluciones que están dando los tribunales son en función de un actual marco legislativo. Si ese marco legislativo cambia, quizá las decisiones sean otras, porque evidentemente los jueces, los tribunales, los juristas analizamos en función de las normas a aplicar. Si cambian las normas... no, sí. De hecho, vamos a ver, es previsible y deseable que la legislación del estado de alarma, excepción y sitio hay que modificarla. Es previsible y deseable que la legislación ordinaria en materia sanitaria hay que reformarla, como hay que reformar el Consejo Interterritorial de Salud, si es que efectivamente se le quiere dar el carácter de decisiones obligatorias, porque dentro de la paranoia que se ha vivido, hemos presenciado cómo la ley dice literalmente que las decisiones de ese Consejo Interterritorial son recomendaciones y cómo se están vendiendo como si fuesen decisiones, normas jurídicas obligatorias. Claro, vamos a ver, se puede ir por una vía o por otra. Reformemos la normativa si es que no nos sirve para los fines que necesitamos. Pero eso de que la normativa vaya por un lado y las decisiones de las administraciones o de los poderes públicos vayan por otra, eso en un Estado de Derecho no procede. O sea que al final entiendo también que en el escenario actual, pues, otros colectivos que se puedan sentir agraviados, pues pueden plantear realmente la misma demanda, la misma situación que ha planteado el sector de la hostelería, pedir unas medidas cautelares. Y será el tribunal que tenga que ponderar en cada caso concreto, ¿no? Por supuesto, cualquier decisión del gobierno o la administración puede pasar por la fiscalidad de los tribunales. Para eso estamos en un Estado de Derecho. Y evidentemente, si hay algún sector que considera que se está sacrificando en exceso y que ellos no son los responsables de la situación de crisis sanitaria o no contribuyen al aumento de casos como dicen que sí contribuyen y que se les está pidiendo un sacrificio desproporcionado respecto del bien que se pretende proteger, pues con esos argumentos se puede ir a los tribunales. Vamos a seguir hablando de tribunales y de argumentos, porque son muchos los argumentos que han dado los trabajadores temporales en toda España, porque es un problema el de la temporalidad que afecta a toda España, pero que es verdad que en Canarias adopta o alcanza cifras que nos colocan pues, a la cabeza del Estado en temporalidad en las administraciones públicas. Recientemente, lo decíamos al principio, ha habido una sentencia de la Sala Cuarta del Supremo que ha cambiado la doctrina, como se suele decir, y eso supone cambiar el panorama y cómo se interpretan hasta ahora pues, la normativa que hay en España y que tiene que depender también de lo que ha dicho el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gerardo, ¿qué es lo que ha dicho la Sala Cuarta del Supremo? Bueno, hasta ahora existía mucha reticencia por parte de los tribunales, tanto de la Sala Cuarta, que se dedica a los trabajadores que tienen un vínculo laboral, como de la Sala Tercera del Supremo, que son los que tienen un vínculo administrativo o contencioso administrativo. Había una gran reticencia a que esos trabajadores temporales consolidaran su puesto, tuviesen esa situación de fijeza o de carácter indefinido, sin pasar por un proceso selectivo a través del mérito, la capacidad y la igualdad. Y efectivamente, nuestra Constitución española establece como principio general que para acceder a un puesto en la función pública, ese es el camino. El mérito, la capacidad, la igualdad y los procesos selectivos. Sin embargo, la administración en general, todas las administraciones, pero la canaria en particular, por los niveles, los porcentajes de niveles de temporalidad que tiene, ha incumplido sistemáticamente su propia normativa y la normativa de la Unión Europea. La normativa de la Unión Europea prohíbe el abuso en la contratación temporal. La contratación temporal es legal, está permitida, pero solamente se puede usar en determinados casos. Sobre todo cuando la necesidad que quieres cubrir con ese trabajador temporal es una necesidad temporal. Sin embargo, si tú vas a cubrir un puesto estructural, un puesto permanente, un puesto que necesitarás siempre con un trabajador temporal, ahí empiezan los problemas. Y si concatenas año tras año tras año a un trabajador temporal cubriendo esa plaza que es permanente año tras año tras año, allá hay un fraude de ley. Estás usando una contratación que no es la que deberías
porque si efectivamente es un puesto fijo, un puesto permanente, lo tienes que sacar a un concurso público. Que se presenten, que se examinen y que lo saque el mejor. Pero la Administración no hace eso. La Administración los ocupa con contratos temporales. Eso implica que el trabajador está en una situación precaria. No tiene la seguridad de qué va a pasar el mes que viene. Hay contratos de días, otros de semanas, otros de meses, otros cada año, pero los van concatenando. Esa situación es sancionable. Y lo que está diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que a esos trabajadores que sufren el abuso en la contratación temporal se les tiene que compensar. Y aquí entramos ya en el problema, ¿cómo les compensamos? Porque sí es cierto que la normativa comunitaria no dice cómo se les compensa. Se les puede compensar con dinero o se les puede compensar asignándoles la plaza que ocupan. No establece la obligación de hacer una cosa u otra, pero lo que sí dice es que se les tiene que compensar. Sin embargo, España no ha transpuesto la normativa comunitaria, no la cumple, no saca esas plazas a los procesos selectivos y va acumulando incumplimiento tras incumplimiento y les va diciendo a esos trabajadores que no tienen derecho a reclamar y que no tienen derecho a ninguna compensación. La Administración ni les quiere compensar en dinero ni les quiere compensar con la consolidación del puesto. Y eso es algo que o se soluciona con el cambio de normas o se soluciona con las reclamaciones ante los tribunales. Lo cierto es que hasta ahora el Tribunal Supremo, a pesar de que la directiva europea que establece ese abuso de temporalidad es del año 1999, si no me equivoco, aunque entraría en vigor, entiendo que posteriormente, pero la realidad es que son más de 20 años en los que no se ha aplicado por los diferentes gobiernos españoles, pero el Tribunal Supremo tampoco estaba aplicando, digamos, una doctrina en ese sentido. ¿Qué ha cambiado ahora? La situación es sangrante, porque esa directiva del año 99 daba un plazo hasta el año 2001 a los Estados miembros para transponer la directiva, que es reformar internamente los ordenamientos internos de cada Estado para recoger esos fines que había que conseguir y para que se adapten sus legislaciones internas a esa normativa comunitaria. En el año 2001 finalizaba el plazo que tenía España para transponer esa directiva comunitaria. Estamos en el 2021 y no lo ha hecho. Han sido 20 años de retraso en el cumplimiento de la directiva. Y efectivamente los tribunales en un primer inicio pues se limitaban a aplicar ese principio genérico de la Constitución de como no has pasado un proceso selectivo no tienes derecho a una plaza fija. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es lo que ha cambiado, lo que ha obligado a los tribunales internos a cambiar sus posturas, les está diciendo que no se puede culpar al trabajador en abuso de la temporalidad. Que efectivamente la Administración podía solucionar el problema sacando la plaza a concurso, pero no lo hace. Y cuando concatena esa situación décadas sin hacerlo, al trabajador hay que compensarlo. Y les puedes compensar en dinero o le puedes compensar dándole la plaza. Una de las dos. Y por lo tanto, como la Administración no hace nada, la Administración no decide, oye, pues efectivamente hay que indemnizarlos con tantos días por cada año de antigüedad, o oye, efectivamente hay que darle esa plaza, no dice nada, se acude a los tribunales. Y los tribunales ahora están empezando a darse cuenta que hay muchas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no una, ni dos, ni tres, muchas, condenando a España por estas prácticas. Y la normativa comunitaria también tiene una posición muy destacada dentro del sistema de fuentes. O sea, la normativa comunitaria no está ahí de adorno, no es una mera recomendación. Son normas jurídicas y las sentencias de ese tribunal tienen que ser doctrina jurisprudencial que nuestros tribunales también apliquen. Lo que yo entiendo, o entiendo que esto tenía que haber sido al revés, es decir, el gobierno transpone esa directiva europea y los tribunales pues empiezan a aplicar lógicamente pues el nuevo marco normativo que genera esa normativa europea, pero es que ahora la situación no ha sido así, es decir, ahora finalmente 20 años después y a raíz de que ha obligado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son los tribunales españoles los que empiezan a aplicar la directiva sin que esté traspuesta. Sí, se ha hecho todo mal. Se ha hecho todo mal. Claro, pero ¿y en esta circunstancia ahora qué tiene que pasar? O sea, ahora el gobierno tiene alguna posibilidad de no transponer esa directiva. Lo razonable es que legislativamente se transponga de una vez la directiva y se reconozca el fraude y el abuso en la temporalidad que han hecho las administraciones, se compense. Yo ya no voy a entrar si efectivamente la compensación tiene que ser en dinero o tiene que ser con la consolidación del puesto, pero que de alguna manera se diga claramente cuál es la compensación, pero lo que no procede es que no hagan nada.
Porque si es así, serán los tribunales los que tengan que decidir, y como no hay ninguna indemnización regulada que pueda un tribunal decir aplico esta indemnización, la única solución que le queda al tribunal es la consolidación. Porque la otra opción sería decir aquí no pasa nada. Y esa no es una solución posible en derecho. De todas formas, lo que ha dicho la Sala Cuarta, no sé hasta qué punto es una consolidación como tal, en el sentido de que esas personas no ocuparían esa plaza que no está cubierta, pero sí que los colocan en una posición de indefinidos no fijos. Sí. ¿Qué es un indefinido no fijo? Bueno, ¿y cuál es la diferencia con el funcionario de carrera? El problema es que nosotros tenemos la idea del funcionario público tradicional, que ese nunca va a ser laboral. El funcionario público per se tiene un nombramiento administrativo. Cualquier controversia que hay entre un funcionario con su administración va por lo contencioso administrativo, por esos juzgados, porque no tiene una relación laboral de contrato laboral, tiene un nombramiento porque ha sacado una plaza, es una vía administrativa. Sin embargo, las administraciones han empezado a usar la contratación laboral como si fueran una empresa privada y a usar los contratos laborales con las cotizaciones a la seguridad social laborales para tener trabajadores. Claro, eso ha supuesto un cambio importante y implica la aplicación de normativas diferentes, no es lo mismo la normativa laboral que la administrativa, e incluso de tribunales diferentes, el juzgado de lo social por un lado, el juzgado de lo contencioso administrativo por otro. En lo laboral como tal, la situación de fijeza no existe, pero ni en el sector privado. Quiero decir, tú puedes tener un contrato indefinido, pero te pueden despedir y eso tiene una consecuencia que será una indemnización de tantos días en función de tu antigüedad. Pero ni siquiera en la empresa privada existe el concepto de fijo, no te puedo echar de ninguna manera y ahí estás hasta que te jubiles. El sector laboral no tiene esa figura del funcionario que sí está en lo administrativo. Y por lo tanto, en la vía laboral se ha utilizado un mecanismo intermedio que es bueno, no eres fijo, porque efectivamente te pueden despedir indemnizándote, pero no eres temporal, eres indefinido. Pero existe una rareza, y es que en principio la administración no tendría que usar esos contratos laborales, tendría que ir por la vía administrativa con sus funcionarios. Pero y en ese caso, claro, porque estamos hablando de personas que están ocupando plazas que no están cubiertas, pero cuando se trata de una plaza que sí está cubierta o cuando esa plaza sale a concurso o oposición, ¿qué ocurre? Ya realmente... Claro, el problema es que si esa plaza la tiene a alguien consolidada, esa plaza ya no puede salir a concurso, salvo que se jubile, bueno, fallezca en su caso o renuncie. Bien, hay supuestos en los que se puede sacar la plaza. Evidentemente, tarde o temprano, esa plaza saldrá. Y aquí hay otro problema importante de las administraciones públicas, que es lo que se denominan las RPTs, las relaciones de puestos de trabajo, que se supone que tienen que tener unas concretas relaciones de puestos de trabajo que luego no coinciden con la realidad. Hay gente trabajando para la administración sin tener una concreta plaza reconocida. Porque por lo menos los interinos tienen una plaza reconocida, pero es que los eventuales ni siquiera. O sea, la situación llega a un nivel de complejidad y a un nivel de incumplimiento normativo tan grande que la verdad, lo primero que tendrían que hacer las administraciones públicas es pedir perdón y reconocer el enorme fraude que durante décadas llevan haciendo con sus políticas de personal. Es que tengo muchas dudas, Gerardo. La verdad es que lo primero que, empezando por lo último, tienen que reconocer el fraude. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha dicho es que esa actitud irresponsable de la Administración es sancionable también. Claro, sancionable y que nace el derecho a ser compensado por el trabajador que sufre el abuso de la temporalidad. Una cosa es compensar al trabajador y otra cosa es sancionar a la Administración. Por eso le quiero preguntar por la sanción a la Administración. ¿Cómo se articula esa sanción? Porque lo que está claro es que el incumplimiento es evidente y ha quedado constatado jurídicamente. Sí, bueno, eso tampoco se ha transpuesto, tampoco legislativamente se ha previsto ningún tipo de la misma manera que hay inspectores de trabajo para el sector privado, quizá habría que hacer unos inspectores para el sector público, porque sin duda los que más incumplen la normativa de los trabajadores son las administraciones, muchísimo más que el sector privado. Y para el sector privado sí tenemos unos inspectores de trabajo, pero no para el sector público. O sea, que todo pasa por transponer la directiva, volvemos a lo mismo. Sí. Y claro, hay gente que se preguntará, bueno, ¿y Europa
está 20 años viendo cómo un país incumple la transposición de una directiva y no hace nada. Lo ha tenido que decir el Tribunal de Justicia porque alguien le ha planteado el conflicto. Reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia y, hombre, me consta que hay varios expedientes abiertos en la Comisión Europea contra España por este tema. Existen, están abiertos, todavía no han concluido. Bueno, España, de hecho, creo que es, no sé si es el tercero o el segundo país de la Unión Europea con más sanciones por incumplimientos de directivas, en lo que no transponer la directiva. Eso de que te ponen una multa diaria mientras no transpongas la directiva, todos los días tanta multa, eso España desgraciadamente es veterana. Y quizá la solución es que desde Europa también sancionen y aprieten las clavijas más a España, además sanciones si no se transpone la directiva, aunque en estos momentos yo la esperanza que tengo para esos trabajadores son los tribunales, el Poder Judicial. El Poder Judicial, hablábamos antes de lo que ha dicho la Sala Cuarta. ¿Cree usted que, por coherencia con ese cambio de doctrina, la Sala Tercera, que llevaba los casos de los trabajadores que van por el contencioso administrativo, que usted también ha explicado, va también a ir en la misma línea? Debe hacerlo. Lo que no puede hacer la Sala de lo Contencioso, el Tribunal Supremo, esos tribunales, es dar la espalda a cientos de miles de interinos y eventuales, decirles que sí, que se ha incumplido la ley, decirles que sí, que están en abuso de la temporalidad, pero también decirles, pero no va a pasar nada. No se te puede compensar, no vas a consolidar, no te van a indemnizar y hay que dejar en manos de la Administración cuando quiera transponer la directiva o cuando quiera sacar la plaza, a ver si tienes suerte y la puedes conseguir. Si esa es la postura de los juzgados de lo contencioso, desde luego estarían yendo en contra de la normativa comunitaria y de su jurisprudencia, pero yo creo que existe un movimiento cada vez más claro de decir basta ya a este abuso y que efectivamente, bueno, de hecho ayer mismo, creo que fue el día 30 de junio, salió una sentencia del Juzgado Central ya de lo contencioso administrativo que ya establecía el carácter de consolidación del puesto de trabajo para una serie de funcionarios ya en lo contencioso. Yo creo que es un movimiento que cada vez va a ir a más y espero que la Sala Tercera del Supremo recoja ese guante que tiene todavía en la mesa y, bueno, pues sentencie algo que es evidente. En el caso de las personas que nos estén viendo y digan, oye, yo estoy en esa situación, llevo más de 3 años ocupando de manera continuada una plaza que está sin cubrir, ¿qué tengo que hacer? ¿Automáticamente paso a ser indefinido no fijo? ¿Tengo que dar algún paso? ¿Cómo tienen que actuar? Salvo que cambie la ley y la ley le reconozca automáticamente ese cambio, que parece ser que no va a ser así, lo que tienen que hacer es reclamar por abuso de la temporalidad, reclamar su derecho a ser compensados y que como fruto de esa compensación, dado que no hay regulada ningún tipo de indemnización, que se le consolide en el puesto. Claro, pero y ante esta situación, lo más coherente sería un movimiento por parte del Gobierno, que, si no me equivoco, hay una mesa de negociación que está intentando buscar soluciones también para los trabajadores temporales, también en Canarias, pero las negociaciones pues no van por buen puerto, por lo menos esa es la sensación que da. La duda que yo tengo también, Gerardo, es que ¿qué ocurre cuando ese trabajador que se encuentra en esa situación se encuentra con que esa plaza sale a concurso o oposición? Ya en ese momento él puede presentarse a esa plaza, pero en el caso de que no la obtenga y deje de trabajar para la administración pública, ¿habría que indemnizarle? Vamos a ver, aquí depende de si ese trabajador en abuso de la temporalidad que se da cuenta que su plaza va a salir a concurso y no debería porque él la está reclamando, es decir, si él ya ha reclamado, si él ya ha dicho, yo estoy en abuso de la temporalidad, administración, te reclamo mi plaza para que me la consolides, lo que tendría que hacer es recurrir el que se saque esa plaza a un concurso público. O sea, en esos casos no podría salir el concurso público hasta que se resolviera. O en su caso, la posibilidad que tiene la administración es regular una indemnización suficientemente proporcional y persuasiva para que ese fraude quede compensado. Pero el problema es que no existe esa compensación, porque cuando yo a veces digo, no, es que tienen que consolidarle el puesto de trabajo, siempre me dicen, no, pero es que la normativa comunitaria no obliga a la compensación, da más opciones. Digo, efectivamente, da más opciones, pero es que la otra, la de la indemnización, no está regulada. Por lo tanto, si no hay una indemnización a la que se pueda uno acoger, la única solución que queda es esa, la compensación. Pero eso en el ámbito contencioso, porque en el social laboral sí que han dicho, han establecido los 20 días por año. En el ámbito laboral, ya los que sean indefinidos, se le aplica la normativa ordinaria y lo que es
la indemnización por despido improcedente que debiera existir como un trabajador de una empresa privada. ¿Y hasta qué punto, que es la otra gran duda que siempre surge? Porque claro, también uno se pone en la otra parte. El que no ha trabajado para la administración pública tiene la formación necesaria para presentarse a esa plaza y quiere concurrir en una situación, digamos, de justicia o de igualdad de condiciones con el resto, además cumpliendo pues, esos principios de mérito, de capacidad de concurrencia. Claro, cuando se convoca ese concurso oposición, ¿hasta qué punto se permite la normativa flexibilizar los méritos o la puntuación de la experiencia, digamos, de ese concurso oposición? ¿Hasta dónde se podría forzar para permitir que los trabajadores temporales también pues, concurran con opciones? Evidentemente estamos en una situación provocada por la negligencia y el incumplimiento de la administración que no es la deseable, porque ese concurso público tiene que ser en condiciones de igualdad. Pero no puede ser en condiciones de igualdad si van a concurrir a la plaza dos personas en la que una no está en abuso de la temporalidad y no tiene derecho a ser compensado y otra sí está en abuso de la temporalidad y sí tiene derecho a ser compensado. Cuando estamos en esa situación es evidente que las reglas no pueden ser las mismas porque hay un principio esencial en el derecho que es igualdad entre iguales pero desigualdad entre desiguales. Y aquí estamos hablando de que hay una persona que sufre el abuso de la temporalidad y que tiene el derecho, no un privilegio, no un favor, tiene el derecho a ser compensado. Y por lo tanto, eso sí facultaría a que las reglas no fuesen las mismas en esa convocatoria, que efectivamente supone una frustración para esa expectativa de derecho que tiene el que oposita. Pero la frustración no la debe enfocar en el trabajador abusado, sino en la administración que ha generado este problema y ha incumplido la normativa. La sensación es que al final se compense de una manera o de otra, incluso si al final se acaba optando por la indemnización, que ya nos ha explicado que es muy complicado porque no está regulado en la vía administrativa. La realidad es que esto nos va a costar dinero a todos los ciudadanos, ¿no? Y al final uno dice, bueno, pues el interés general, ese concepto tan abstracto, ¿dónde queda aquí en cualquier caso, ¿no? O sea, en pagar esas indemnizaciones que son justas porque así lo marca también el derecho europeo, pero claro, al final es dinero público que de algún modo se está mal gestionando, gestionando de manera ineficiente, ¿no? Se ha gestionado muy mal la política de personal de las administraciones y al margen de que cuesta dinero, cuesta incluso en eficacia de los servicios públicos, porque hay trabajadores en huelga, de hecho, bueno, hay varios sectores que precisamente por estar en abuso de la temporalidad, para llevar esas reivindicaciones pues, a la calle o presionar, terminan acudiendo al mecanismo de la huelga y eso supone luego que el servicio público no está atendido como debería y a fin de cuentas un trabajador cuando está en situación precaria su rendimiento no es exactamente el mismo. Y porque la verdad es que, bueno, aquí entraríamos en otro debate, cómo son las condiciones de los que trabajan en los servicios públicos, los médicos, bueno, y ya si entramos en cómo han trabajado en la pandemia, ya casi da para otro programa, pero sin duda, efectivamente al final esto no solamente cuesta en el bolsillo del erario público, sino que cuesta en la calidad del servicio público que recibe el ciudadano. Yo creo que al final con esa conclusión espero que sirva por lo menos para que haya voluntad y sobre todo para que se corrija de cara al futuro. La solución para la situación actual es complicada, usted mismo lo ha explicado aquí. Yo pensaba que con la decisión de la Sala Cuarta del Supremo esto iba a quedar un poquito más claro. Entiendo que es un paso, pero que todavía queda mucho por clarificar. Pero sí que es verdad que esperemos que esto se dé la vuelta por lo menos a la forma de actuar, que se cambie la normativa y que por supuesto se dé más garantías también a los trabajadores públicos para que estas cosas no pasen de cara al futuro, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Se está perjudicando el interés general. Gerardo Pérez, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a entender esta compleja realidad jurídica con la que nos vamos topando día a día y que a veces, bueno, pues nos acaba atropellando porque sin duda son asuntos bastante complejos. Un placer, gracias. Gerardo Pérez, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, nos ha ayudado a entender un poquito más dos situaciones complejas, la situación en la que queda ahora los niveles y restricciones con la pandemia y la situación de los trabajadores temporales, que hay muchos, por desgracia, en la administración canaria. Nosotros nos despedimos, le dejamos con la programación habitual y les recuerdo que aunque poco a poco la televisión va adaptando su programación a la época estival, nosotros vamos a continuar todavía con entrevistas e intentando explicarles la realidad que nos rodea. Así que pasen un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana.